Los procesos de paz en los países que han vivido conflictos armados representan un gran reto para la sociedad, tanto para quienes se encuentran realizando los procesos de mediación, para los actores involucrados en el conflicto en sí, para la sociedad civil y la comunidad internacional que busca apoyar estos procesos. El caso de Colombia es particularmente emblemático en Latinoamérica, ya que de acuerdo a datos del Grupo de Memoria Histórica, se estima que de 1985 a 2013 murieron 220,000 personas por cuenta de la guerra, de las cuales el 81% eran civiles, 25,000 desaparecidos, casi 2,000 víctimas de violencia sexual, más de 6,000 niños reclutados por grupos armados y 5,5 millones de desplazados. Por ello, es importante analizar el papel del Estado, los procesos de mediación, los consensos, el rol de las fronteras, la gobernabilidad y la gobernanza en contextos tan complejos como en este caso. Hoy en Diálogos desde la Frontera vamos a platicar con dos especialistas en temas de seguridad y gobernabilidad. Por un lado, sobre la importancia de los procesos de paz, y por otro, sobre el caso de Colombia y el papel de una fundación de la sociedad civil que trabaja en apoyar e impulsar la paz en Latinoamérica. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera, un programa del Colegio de la Frontera Norte. Hoy nos acompaña el doctor José María Ramos García. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del COLEF y actualmente es también el director de vinculación y es un especialista en temas de seguridad y gobernabilidad. Y precisamente de esto último es de lo que vamos a hablar, de la seguridad y el proceso de paz en Colombia. Y hablamos de este país en particular porque más adelante nos va a acompañar el profesor Lothar Witte, quien es el director de la Fundación Friedrich Ebert en Bogotá, Colombia, y quien nos hablará de la labor que realizan para continuar con los procesos de paz en aquel país. Doctor Ramos, bienvenido y pues gracias por acompañarnos. Hola Flor, ¿qué tal? Y bueno, ¿nos puede contextualizar un poco lo que nos va a platicar más adelante el profesor Lothar sobre qué representa el avance hacia la paz en Colombia? Pues sin duda alguna ha sido uno de los conflictos bélicos más importantes en los últimos años a nivel mundial, y particularmente en el caso de América Latina porque representó el enfrentamiento de grupos paramilitares con la sociedad civil colombiana, particularmente en las zonas rurales. Esto generó una serie de tensiones sociales, generó una serie de desagravios, generó toda una serie de problemas de ingobernabilidad, sobre todo en los años 80 y 90. Y es recientemente cuando la nueva administración colombiana, y dado los cambios que ha tenido sus grupos paramilitares en los últimos años, en donde ha habido un acercamiento muy importante que no se había dado en años pasados y que permite sentar ciertas bases para avanzar una gobernabilidad, pero sobre todo una resolución de los problemas de tensiones, enfrentamientos, agresiones, secuestros, etcétera, etcétera, que sin duda alguna caracterizaron este conflicto en América Latina y particularmente en el caso de Colombia. ¿Considera que se garantiza una paz duradera, no obstante el conflicto que se ha generado? Sí hay bastantes elementos. El detalle de estos es que desafortunadamente, de mi punto de vista, no hubo la suficientemente información en una consulta que se hizo en meses pasados con la sociedad colombiana y que esto generó una serie de críticas hacia el gobierno en el sentido de que esos agravios que se habían presentado como parte de este conflicto con los grupos paramilitares no habían sido atendidos de manera satisfactoria. Por lo tanto, esto generó una preocupación muy grave desde mi perspectiva y dado la influencia de otros actores gubernamentales importantes, de mi punto de vista, que también abonaron a sembrar estas dudas acerca de si efectivamente se estaba avanzando hacia una paz. Desde mi punto de vista, sí existen esas bases. El gran reto que se tiene es cómo avanzamos en una efectiva resolución de esos agravios del pasado y sobre todo por el tema de secuestros, asesinatos que afectaron, pues a la sociedad civil colombiana, ¿no? Entonces, los años por venir y sobre todo representan sin duda algún un reto para fortalecer una eficaz gobernabilidad entre los colombianos.
Y precisamente poniéndolo más en el contexto de México, donde a pesar de que vivimos contextos pues muy diferentes, también tenemos una situación de violencia y aunque no son comparables, ¿qué representa también la paz o los procesos de paz que hay como en Colombia para otros países y si lo puede contextualizar en el tema de México? Así es, Flor. Bueno, es una pregunta muy interesante porque sin duda alguna México enfrenta una violencia, como tú la estás comentando de manera muy atinada, muy sui generis, ¿no? Vinculada con narcotráfico, crimen organizado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante del caso colombiano, y no solamente para México, sino para otros contextos, por ejemplo Centroamérica, que hay también una violencia muy que se está agudizando, es fortalecer un enfoque de cultura de la paz. Y este enfoque de la cultura de la paz tiene que ver con fortalecer los procesos de gobernabilidad, es decir, que el Estado se acerque más a las demandas que nos plantean los ciudadanos desde el punto de vista de violación de derechos humanos, secuestros, asesinatos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo que en el caso del tejido social, en donde tenemos a pandillas, tenemos a grupos sociales que están visto afectados, es decir, cómo fortalecemos un enfoque a partir del cual la paz es un elemento central en las comunidades, fortaleciendo el tejido social, pero sobre todo llegando a ciertos acuerdos de tolerancia, de respeto mutuo, de solidaridad entre los distintos grupos. Creo que el caso colombiano es importante por la magnitud de los asesinatos que se llevaron a cabo, por los efectos que generó y sobre todo porque se está avanzando un enfoque de cultura de la paz en donde sin duda alguna conceptos tales como gobernabilidad, solidaridad, cooperación, son elementos conceptuales importantes que sin duda alguna los actores gubernamentales los deben de considerar. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a hablar con el profesor Lothar Witte. No se vayan. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico. Lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Que comparten más allá de una división, de un cerco que los separa, un ecosistema. Tenemos una economía donde los países emergentes y en desarrollo son los que están haciendo de locomotora. Bienvenidos de regreso, seguimos platicando sobre la seguridad y el proceso de paz en Colombia. Y nuestro segundo invitado es el profesor Lothar Witte. Él dirige la oficina de la Fundación Friedrich Ebert, FES, en Bogotá, Colombia. Y anteriormente era director de la oficina de la FES en Madrid, en donde además trabajó análisis de política internacional de la Fundación y también como consultor independiente en política de desarrollo. Bienvenido, Lothar. Y bueno, primero que nada, ¿nos puedes hablar de la Fundación, sus objetivos y la importancia de la relación con México?
Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros en Colombia trabajamos desde hace 40 años. La idea de nuestro trabajo siempre es fomentar el diálogo entre diferentes grupos sociales. Trabajamos en algunos temas relacionados con el fomento a la democracia, con la justicia social, con las transformaciones socioecológicas de la economía y con temas de paz y seguridad, donde últimamente, por razones que te puedes imaginar, nuestra prioridad ha sido paz y seguridad, donde también desde Colombia estamos gestionando un proyecto regional. Y este proyecto regional sobre todo trabaja también mucho con nuestra oficina aquí en México. Obviamente la relación, bueno, Colombia y México quedan bastante lejos, pero lamentablemente cada vez tienen más cosas en común. Por ejemplo, los conflictos y su forma de solución o no solución por vías armadas, la debilidad del Estado, la importancia del crimen organizado son algunos temas que tenemos en común. A pesar de que mencionas que hay muchos temas en común con nuestro país, y aunque muchos de ellos pudieran ser similares, son completamente opuestos. ¿Nos puedes hablar un poquito más de esto? Mira, las diferencias son que en Colombia estos procesos nos han acompañado durante mucho tiempo. Colombia es un país donde soluciones violentas de conflictos sociales han sido más la norma que la excepción. Ahora, la historia de México también ha tenido sus periodos de violencia. La Revolución Mexicana tampoco era exactamente un camino pacífico, pero en Colombia esa violencia ha sido tan permanente que ya forma parte digamos, de las expectativas y de la cultura de muchas personas. En México, digamos, la violencia en crimen organizado han incrementado mucho en los últimos años, cuando en Colombia han bajado. No son necesariamente procesos directamente relacionados, pero en parte sí, porque México tiene ahora un papel más importante que antes en todos estos procesos de comercio de las drogas, así que ahí sí hay similaridades y obviamente en ambos casos el Estado no tiene la capacidad y a veces uno también duda de su voluntad de solucionar este tipo de problemas. ¿Qué representa Colombia para los procesos de gobernabilidad y desarrollo en América Latina? Bueno, yo creo que primero Colombia tiene que generar procesos de gobernabilidad en su propio país. Colombia es un país, siempre se dice que tenemos mucho territorio y poco Estado. El Estado, digamos, colombiano no ha podido ni siquiera establecer el monopolio de la fuerza en todo el territorio, menos el Estado social de derecho que promete la Constitución. Así que la primera tarea de Colombia es establecerse como Estado moderno en todo el territorio. Hay analistas que han dicho que Colombia, de cierta forma, con su modelo de gobernabilidad, se ha quedado en la colonia, porque tiene allá, de cierta forma, un régimen de gobernanza indirecta, donde en los centros uno se encuentra con estructuras de Estado bastante eficientes y efectivas, pero después cuando uno va a la periferia, es una cosa completamente diferente con otras reglas de juego que en los centros como Medellín, Bogotá, ni siquiera se toman en cuenta. Así que son dos países que también en su modelo de gobernabilidad son muy diferentes. Si Colombia logra avanzar, bueno, eso obviamente sería algo que otros países en América Latina observarían. Sobre México no puedo decir mucho, pero antes, digamos, durante décadas, con el modelo anterior del gobierno absoluto del PRI, uno tenía un modelo de gobernabilidad, después con la descentralización y la democratización han cambiado cosas. Hay un analista colombiano que escribió un libro sobre México y sobre Colombia que relaciona estos cambios de gobernanza en México también con el incremento de la violencia. Es un resultado que no queríamos ver que la democratización y descentralización son, digamos, la base para el crimen organizado, pero es solamente una hipótesis que yo no quisiera ahora ni falsificar ni verificar, no tengo los conocimientos. Claro. Bien, no se vayan, vamos a regresar en un momentito. Esto es Diálogos desde la Frontera.
las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico. Lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Que comparten más allá de una división, de un cerco que los separa, un ecosistema. Tenemos una economía donde los países emergentes y en desarrollo son los que están haciendo de locomotora. Hola, bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre los procesos de paz y seguridad en Colombia con el profesor Lothar Witte. Y bueno, considerando las experiencias que se están viviendo y experimentando también en México y bueno, en Colombia, ¿cuál consideras que es la relevancia del estudio de fenómenos como narcotráfico, violencia y criminalidad para todas las personas, los analistas sociales? Bueno, el narcotráfico y la violencia obviamente ponen en peligro las posibilidades de crear un Estado moderno de derecho, un Estado social. Contribuyen con formas de gobernanza alternativas que en ciertas regiones de Colombia y supongo que también en México que están muy articulados con las autoridades locales. Las autoridades locales débiles en todos los sentidos, en sentidos de capacidad técnica, de finanzas y a veces también de ética y moral. Así que allá estas fuerzas no solamente determinan la vida económica de esas regiones, sino también la política. Eso es un peligro para la democracia. Y la democracia, como decía, no es perfecta, pero es el mejor sistema de gobernanza que hasta ahora hemos conocido. Y por eso la lucha contra el crimen organizado es muy importante. Eso es otra cosa que la lucha contra la droga. Yo no estoy muy de acuerdo con las políticas de los últimos 50 años de la lucha contra la droga, porque la lucha contra la droga es una lucha contra el pequeño campesino que cultiva. Pero la lucha contra el crimen organizado en el tema de drogas debería ser contra el siguiente piso, digamos, de la cadena de valor, que es el comercio, donde se genera el 70% del valor agregado, pero contra estas fuerzas normalmente no se dirige la lucha. Y bueno, a pesar de que el proceso de paz es un asunto que sigue pendiente, ¿cuál es para ti el balance general? Y digamos, ¿hay un panorama positivo que nos puedas explicar un poquito más? Y sobre todo, ¿cuáles son las expectativas desde la Fundación? Mire, en primer lugar, llegar a un acuerdo después de 53 años de lucha armada, y eso es, digamos, la cifra mínima, uno podría ir más atrás, es un logro, es un gran logro. Es también un ejemplo para otros procesos y la alta representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores ya dijo que Colombia tiene la oportunidad de escribir la primera historia positiva de política internacional del siglo XXI, porque si uno mira qué pasa en el mundo, es una gran excepción que en algún país hay un avance.
También el acuerdo como tal es un acuerdo muy bueno, muy ambicioso. El problema va a ser su implementación en un clima social de fragmentación y polarización. Entonces, nuestra tarea es tratar de unir fuerzas para que la gran mayoría de la población colombiana apoye el proceso de paz, porque un proceso de paz, como indica la palabra, es un proceso y eso va para 2 generaciones mínimo. Eso no termina con la entrega de armas y algunos curules para un nuevo partido político. Lothar, por lo que nos dices, Colombia sigue siendo un país sumamente fragmentado. En este contexto, ¿considerarías o podría decirse que es una tarea casi imposible lograr un proceso de paz duradero? No, no es imposible, pero también hay que mirarlo, digamos, desde una perspectiva realista. Ningún acuerdo de paz en ningún país se ha aplicado o implementado en un 100%. El colombiano tampoco. Pero ya estamos casi terminando la fase de dejación de armas, que es obviamente el prerequisito, la condición sine qua non de cualquier proceso de paz. Después viene la participación política de las FARC. Y ya paralelamente, ya desde antes de la firma del acuerdo, ha habido procesos de verdad, de memoria, que pueden ayudar a crear, digamos, recrear el tejido social, ayudar a la reconciliación. Es un proceso muy doloroso que también va a tener muchos retrocesos, pero Colombia en ese momento está enfrentándose a sus problemas, a sus diablos, y eso es muy positivo. Los temas más estructurales, la sustitución de cultivos y, digamos, los cambios en las zonas rurales, la reforma rural integral, eso requiere mucho más esfuerzo, mucho más recursos y mucho más tiempo. En el contexto de América Latina, ¿cree que habrá estos avances también en otros lugares? Por ejemplo, digo, como el conflicto que hay en Venezuela. No sé si la Fundación también trabaja en otros países de América Latina. Mire, sí trabajamos en muchos países de América Latina, para no decir en casi todos. La situación más preocupante obviamente es Venezuela, y eso también es algo que puede perjudicar el proceso de paz en Colombia. Por un lado, porque las FARC y el ELN veían el gobierno de Chávez Maduro como un aliado. Y eventualmente algunos excombatientes van a decir, bueno, si la situación en Venezuela empeora, tenemos que ayudar a nuestros amigos. Lo otro es, si además de los colombianos que ahora viven en Venezuela, también algunos venezolanos deciden cruzar la frontera y establecerse en Colombia, eso puede ser, fácilmente podemos llegar en poco tiempo a 4 o 5 millones de personas, con una población de 48 millones, eso sería un desafío muy grande. Así que Venezuela para Colombia es importante. Hay otros procesos, digamos, de inestabilidad política, pero sin las consecuencias que tiene en Venezuela que nos preocupan. Brasil, por ejemplo. México nos preocupa no tanto por su lado político, eso también, pero también por la situación del crimen organizado. Los países de América Latina, sobre todo de América Central, sobre todo el Triángulo Norte, es algo donde trabajamos mucho, también temas de violencia. Pero bueno, también países que no están tanto en la mira como Ecuador presentan problemas de democracia, así que nuestro trabajo en favor de la democracia, los derechos humanos, justicia social, siempre es un trabajo a largo plazo. Por eso estamos desde hace 40 años en Colombia, y en México no tengo idea, pero también van a ser 40 o 50 años. Así que tenemos trabajo para mínimo 40 o 50 años más en todos estos países. Y en Europa y en Alemania, porque es un proceso que nunca termina. Claro. ¿Tiene alguna página de la Fundación donde podamos consultar más información? Sí, claro. Primero, la Fundación Ebert en Alemania tiene una página que es www.fes.de. Para los que hablan alemán es un tesoro, para los otros es un desafío de llegar hasta América Latina. Si busca informaciones sobre nuestro trabajo en Colombia, sería a través de FESCOL, FESCOL. Allá en Google llega a nuestra página.
Pues muchísimas gracias, profesor Lothar, y muchísimas gracias también le damos al doctor José María Ramos y a ustedes por habernos acompañado. Les recuerdo que Diálogos desde la Frontera es un programa del Colegio de la Frontera Norte. Lo grabamos desde la ciudad de Tijuana y bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar el sitio web del COLEF, www.colef.mx, donde pueden encontrar todos nuestros eventos, información y nos pueden contactar también. Estamos también en redes sociales, búsquenos como el COLEF. Y nos vemos pronto en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta luego.